Fernando tenía 16 años y tal y como sucede a esa bendita edad, creía que los espantos, aparecidos y cosas demoníacas eran algo para divertirse un domingo en el cine, o que solo aparecían en los videojuegos. No sin cierta razón. Decía que él le tenía más miedo a los vivos que a los difuntos, y se burlaba de la gente que sentía temor ante lo ultraterreno. Hasta que un día se encontró en su camino con un tablero Ouija que compró en un puesto callejero, con el fin de divertirse un rato con sus amigos. El tablero Ouija moderno es parecido al que existían en otros siglos, cuando se utilizaban para comunicarse con los espíritus. Un rectángulo de madera, en cuya parte superior hay un alfabeto, y a izquierda y derecha, respectivamente, las palabras sí y no. Un pequeño triángulo de madera, símbolo de la sabiduría pitagórica, acompaña el tablero. Una o dos personas apoyan apenas las yemas de los dedos en el triángulo y hacen la pregunta. Cuando se da la comunicación con los espíritus, estos usan la energía de los ejecutantes para mover el triángulo y así apuntar hacia distintas letras, que forman palabras o frases, a menos que dicha interrogante pueda ser contestada con un sí o un no, en cuyo caso el triángulo se irá hacia el extremo correspondiente. Fernando quería jugar una broma a sus amigos, simulando que los espíritus movían el triángulo cuando sería él quien lo hiciera. Fernando quería jugarle una broma a sus amigos, simulando que los espíritus movían el triángulo cuando sería él quien lo hiciera. Así, una tarde, el muchacho se reunió con Diego, adolescente sumamente impresionable, y con Enrique, el más ilustrado del grupo. Al principio, como ocurre cuando jugamos con fuerzas desconocidas, todo fue bien. Diego preguntó si Paula, su amor imposible, llegaría a quererlo, y para su satisfacción, el triángulo, diligentemente, contestó que sí. Las preguntas siguieron este derrotero hasta que Enrique, un poco aburrido, hizo una propuesta. Ay, dejen de preguntar tonterías. Y Fernando, deja de mover el triángulo. Por si no lo saben, par de ignorantes, se supone que no deben tocarlo, sino solo poner los dedos un poco por encima de él. Preguntemos algo interesante. Fernando, un poco picado y consciente de la mirada desilusionada de Diego, quien había creído en las respuestas de la Ouija, retó encarándose con Enrique. Está bien, genio, haz la pregunta. Espíritu, dijo Enrique en voz alta, ¿eres un alma perdida? Los minutos pasaban y nada ocurrió. El rostro del genio comenzaba a esbozar una sonrisa burlona cuando el triángulo se movió. No. Ya, Fer, deja de mover el triángulo. O tú, Diego. Yo no estoy moviendo nada, protestó este. Entonces Enrique miró a Fernando, que se había puesto pálido. Realmente había sentido que el triángulo se movía y ni él ni Diego lo habían estado tocando. Pregúntale otra cosa, Enrique, pidió el dueño del tablero. Esto es la neta. ¿En verdad hay alguien ahí? Todavía sin creerlo mucho, el aludido dijo, ¿eres un ángel? El triángulo se movió a no. ¿Un demonio? Sí. Los tres amigos se miraron. Enrique abrió la boca para protestar, pero Fernando se adelantó. Espíritu, ¿cómo te llamas? Adonai. Fernando y Diego miraron interrogantes a Enrique, que explicó con la voz extrañamente baja. Oh, Dios mío, Adonai es uno de los 72 nombres que los antiguos magos invocaban cuando querían realizar hechizos especiales. Es uno de los demonios más poderosos del infierno. En ese momento el triángulo cobró vida propia y comenzó a moverse cada vez más rápidamente, sin energía humana que lo guiara. Los tres amigos tenían los ojos clavados en el tablero, donde el pedazo de madera señalaba las letras para transmitir lo siguiente. Soy el más poderoso de todos. Enrique, imbécil, no sabes nada, aunque crees que sí. Ni tú, Fernando, ni tú, Diego, pero yo lo sé todo. Y si no lo sé, hago que suceda como a mí se me dé la gana. Porque ahora que han abierto la puerta del infierno, ya no la podrán cerrar. A esto siguió una letanía de palabras en un lenguaje perdido. El triángulo volaba sobre el tablero.
«¡Tira esa cosa, Fer!», exclamó Enrique pálido. El triángulo se detuvo y luego comenzó otra vez. «Si es que puedes». «Claro que puede», gritó Enrique, extrañamente alterado, mientras Fernando y Diego lo miraban asustados. Nunca habían visto al ecuánime y culto muchacho perder el control de esta manera. El dueño del tablero retiró el triángulo. Hubo una súbita sacudida y un cenicero de cristal estalló. Después volvió la calma. «¡Nunca en tu vida!», dijo Enrique a Fernando, respirando muy rápido. «Nunca vuelvas a jugar con esa cosa. No sabe las fuerzas que puedes desatar. Tírala, rómpela, quémala, pero sácala de tu casa ya». Silenciosamente, Fernando guardó el tablero en su caja. Unos minutos después, Diego y Enrique se retiraron, este último confiado en que su amigo seguiría su prudente consejo. Mas no fue así. Intrigado, Fernando se llevó el tablero Ouija a su recámara y lo escondió debajo de su cama. Su madre era muy religiosa y no le hubiera gustado saber que su hijo andaba jugando con estos artefactos profanos. Pero muy tarde esa noche el muchacho sacó la Ouija de su escondite. «Espíritu», dijo rozando con sus dedos el triángulo de madera, «¿estás ahí?». Muy lentamente sintió cómo se movía. Sus dedos lo siguieron. «Sí». «¿Eres quien dijiste que eras?». «¿Quién dije que era?». «Adonai». «No». «¿Cuál es tu nombre?». «Lucifer». «Refisul». Fernando retiró las manos del triángulo sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. El nombre del príncipe de los infiernos fue demasiado para él. Al día siguiente el muchacho aventó la Ouija en un terreno baldío, que misteriosamente ardió espontáneamente y por completo 2 noches después. Dicen que a veces los espíritus que se comunican a través de la Ouija son bromistas y asumen personalidades de demonios para asustar a los incautos. Pero otras veces los nombres que el triángulo señala son los verdaderos. Es algo que resultaría muy caro de averiguar. El can negro y el autobús. Era un día antes de la Navidad del año 1938. El señor Nod, conductor de la Compañía Nacional de Transportes del Sur, partió de la estación de Barnstaple a las 5:40 de la mañana, llevando pasajeros y correo hacia el centro vacacional de Lynton, en la costa norte de Inglaterra. Solo llevaba 2 pasajeros, un soldado que volvía a casa a pasar la Navidad y un mesero que iba al hotel donde trabajaba. La carretera cruzaba por un paraje hermoso, y había luna llena en el cielo cuando el autobús cruzó el valle de Exmoor y se acercó al cruce de caminos de Blackmoor Gate. Después, el señor Nod describiría así el camino. Una cinta de plata sobre la que se hubiera visto una musaraña o una rama que hubiera decidido cruzar la carretera a esa hora, pero los animales que vio eran mucho más grandes. De pronto, se vio obligado a frenar de golpe, cuando un perro enorme y 2 ovejas aparecieron directamente frente a su autobús. Pero, aunque accionó de inmediato los frenos, sabía que debido a los ejes bajos del autobús iba a pegarle a los animales. Respiró hondo, preparándose para el impacto cuando arrollara a las bestias, pero el choque jamás se produjo. Seguro de haber causado el fallecimiento de los animales, detuvo su autobús. Bajó de un salto y corrió al frente con un sentimiento de horror. Sin embargo, no había nada debajo o enfrente de su autobús. No había señal alguna de un perro o de una oveja. El señor Nod comenzaba a preguntarse si había imaginado todo cuando se le unió el encargado de boletos, el señor Rudall, quien le preguntó sobre el paradero de los animales. Más tarde el señor Nod afirmaría: «Me dio mucho gusto que mi compañero de trabajo también hubiera visto a las bestias». Entonces dieron la vuelta al autobús, y ahí, de pie sobre el camino, su figura recortada contra la enorme luna llena, estaba el soldado,
quien exclamó asombrado: «¡No hay nada aquí!». El mesero, quien no había bajado del autobús, también había visto a las bestias. Eran 4, pues los hombres que habían visto a los animales sobre la carretera. ¿Pero qué fue exactamente lo que vieron? ¿Una aparición espectral? ¿Los 4 hombres tuvieron una alucinación colectiva? No parece lógico. Si 4 personas diferentes vieron a los animales, es que vieron algo. Después, en un informe, el señor Knott escribió: «No había manera de que las ovejas y el perro hubieran podido escapar, y lo único que pensaba en aquel momento era que debía haber aplastado horriblemente al perro, mas el animal no estaba ahí. Esto que describo es una historia verdadera, la cual sin embargo no tengo explicación, pero cuando se le he relatado a algunas personas, me han sugerido que debí encontrarme con uno de los famosos fantasmas de los perros negros de Devon». Hay que mencionar que el perro espectral avistado aquel día antes de Navidad tenía cabeza, porque en Devon también se han visto cientos de veces perros fantasmas sin cabeza. Un relato especialmente macabro es el de una señora que despertó por la noche al escuchar la respiración de un perro, que al parecer estaba junto a su cama. Valerosamente la mujer extendió el brazo y comenzó a acariciar su pelambre. Pensó que el perro era una de las mascotas de la casa, y siguió acariciando al can, hasta que su mano llegó al cuello y a la cabeza, solo que el perro no tenía cabeza. Horrorizada, la mujer se dio cuenta de que acariciaba un muñón de carne descubierta y cruda. Al gritar fuera de sí, la aparición se desvaneció. En 1976, durante el verano, el diario londinense Telegraph informó sobre el caso de un albañil que vivía frente a la residencia campestre de la princesa Ana y el capitán Mark Phillips. El hombre aseguraba haber visto a un perro sin cabeza en 4 ocasiones. «Es un gran perro negro, sin cabeza, que de pronto se aparece y se le repega a uno. He vivido aquí durante 55 años y le aseguro que no miento. Muchas de mis amistades lo han visto también». A la vez, el testigo explicó que las apariciones son fugaces, lo que confunde más aún a quienes avistan al enigmático can. Un caso en el que seguramente hubo una gran confusión ocurrió en 1945, cuando un campesino fue hallado sin vida cerca de Stratford-on-Avon, clavado a la tierra con su propio tridente y con cortaduras hechas con la hoz con la que podaba las cercas. Como reguero de pólvora corrieron rumores de que se trataba de un extraño asesinato ritual y que el hecho de que la víctima estuviera atravesada por el tridente era comparable con la manera en que se mataba a un vampiro, atravesándole el corazón con una estaca. Todos esos rumores se debieron en parte al avistamiento de un espectral perro negro que aparecía entonces en la comarca. El encabezado del diario decía «El perro negro de la muerte», y se refería a una leyenda local de un animal que era más grande que el común de los perros, con ojos que parecen ascuas, que surge de la nada y se esfuma repentinamente como si se lo tragara la tierra. Desde siglo antes, la aparición de este animal era considerada como un presagio de la muerte. Pero lejos de desechar estos hechos como meras supersticiones, en la célebre agencia de policía de Scotland Yard se pensó al principio que se trataba de un asesinato relacionado con actos de brujería. Posteriormente se supo que se trataba de una venganza y no de un sacrificio ritual. En cuanto al animal, después se supo que andaba perdido por la comarca un gran perro de color negro, al que seguramente la gente confundía con el supuesto perro infernal. Ese caso tuvo explicación, pero hay otros que a la fecha siguen intrigando a quienes los conocen.